Hola a todos, a continuación vamos a exponer el caso clínico de trastorno de adicción por consumo de alcohol. En la descripción del caso encontramos a un hombre de 52 años quien en su infancia experimentó la ruptura de sus dos padres. Se involucró con la crianza de sus dos hermanastros menores a consecuencia de la ausencia de sus padres por motivos laborales. Esta etapa es la madurez temprana. En su formación académica fue interrumpida por 4 años. Al llegar a la juventud, en su iniciación laboral en un bar y la formación académica superior, al terminar su formación académica superior, contrajo matrimonio, el cual fue fallido. De él tuvo un hijo. Y al pasar del tiempo y cambiarse de ciudad, contrajo de nuevo matrimonio, pero de nuevo fue fallido. Cuyo matrimonio también contrajo un hijo más. Luego de todo esto, tuvo la potestad de sus dos hijos y ahorita es padre soltero, el cual acude a la bebida alcohólica para liberarse de sus problemas. Dice él que lo hace sentir tranquilo. Luego de un tiempo fue diagnosticado con hígado graso debido a su ingesta de alcohol. En su ambiente laboral, que ha tenido llamados de atención por impuntualidad a consecuencia de su bebida de alcohol. Pese a la medida de su expresión y razonamiento, dice que quiere modificar sus hábitos, relacionar la actividad física y compartir tiempo en familia. El paciente se encuentra orientado y utiliza lenguaje claro y pertinente, en lo cual lo ayuda a brindar información necesaria para el tratamiento. La validación de hipótesis se realiza utilizando las siguientes técnicas de evaluación. La entrevista clínica no estructurada, cuya facilidad es obtener los datos sobre el estilo de vida, creencias, aptitudes y hábitos y demás, así como las actitudes de sus pensamientos que se relacionen con su ambiente laboral, con su ambiente familiar y personal. Los resultados fueron analizados posteriormente. Se identificaron variables de adquisición y mantenimiento del hábito. Las siguientes técnicas son los autorregistros registrados por el paciente, con el fin de obtener la información de la frecuencia y el consumo de la ingesta de alcohol del paciente. La siguiente técnica son los autorregistros realizados por el paciente con el fin de obtener información sobre la ingesta de alcohol durante el día. Asimismo, observaremos los cambios del paciente emocionales ante las situaciones que le permitan disminuir o aumentar la ingesta de alcohol. Al paciente se le suministra un formato en el cual puede diligenciar todas las situaciones y experiencias que tienen durante el día. La siguiente técnica es MPI-2. Es un instrumento que permite medir la personalidad y es aplicado solamente por los psicólogos clínicos y neuropsicólogos en su pertenencia en este caso. Se basa en la necesidad de buscar las características psicopatológicas del individuo, intereses y algunas personalidades de rasgo de personalidad. El diagnóstico se realizó basado en el DSM-5 versión 2014 de Panamericana con el código correspondiente CIE-10 30390 F1020 correspondiente al trastorno por consumo de alcohol moderado. Entonces el análisis funcional se realizó basado en el modelo de terapias de trastornos emocionales por Ellis y Beck, las cuales no solamente influyeron un fuerte componente cognitivo, sino que más importante resaltando las cogniciones disfuncionales o patrones problemáticos del pensamiento como causa directa del malestar psicológico como punto crucial para partir del punto terapéutico. Dentro de las variables que se observaron se destaca
la falta de acompañamiento como ente de control, la ausencia de los padres por motivos laborales y la formación académica interrumpida, la cual no fue constante en la directriz de los docentes. Esto precipitó a la ausencia de aprendizaje, control y eficiencia en su toma de decisiones. Otro factor añadido es que la relación que tuvo con sus relaciones sociales y en el ambiente laboral que tuvo con su entorno laboral, su entorno académico, lo conllevó a tener adicción a su alcohol. Todo esto ayudó a que asociara y precipitara en su tiempo libre tener consumos de alcohol. También con sus rupturas maritales y debido al rol que tiene ahorita como padre soltero. Actualmente se siente agobiado por las responsabilidades y argumenta que se siente tranquilo consumiendo alcohol. El alcohol tiene un efecto que ayuda a generar en su sistema nervioso, teniendo una libertad de estrés y tranquilidad en la persona. Busca como tener una sensación de bienestar debido al consumo de alcohol. Bueno, como objetivo a nuestro tratamiento al paciente tenemos 6 objetivos específicos en el cual vamos a tratar. Uno es estimular al paciente para modificar el consumo de alcohol y promover un cambio en él. El 2 es potenciar la motivación intrínseca del paciente y determinado algunas metas de cambio y evocando sus propias motivaciones del paciente. La 3 es ahondar mediante una serie de preguntas abiertas encadenadas hasta llegar a sus esquemas y creencias más profundos. La 4 es ayudar al paciente a manejar efectivamente sus estados de emociones. La 5, ayudar al paciente a identificar y debatir las distorsiones cognitivas e ideas irracionales. Y la 6 es dotar al paciente de las suficientes habilidades de afrontamiento y autocontrol por el consumo de alcohol. Asimismo, ayudar a manejar las situaciones del riesgo producidas por los estímulos que desencadenan el deseo intenso del alcohol. El tratamiento que llevaremos a cabo en este paciente se abordará desde el modelo cognitivo. Este tratamiento cognitivo va dirigido a cambiar e identificar los pensamientos e imágenes que suceden en la interacción y la información proporcionada por el paciente, llevando a cabo sus pensamientos automáticos. Esto está basado principalmente en la reestructuración cognitiva como técnica técnica emotiva, técnica de cambio de creencias nucleares para identificar y modificar los esquemas que lo proporcionan cognitivos en la intervención psicológica y proceso de tratamiento. Este tratamiento se llevará a cabo durante 16 sesiones con una duración aproximadamente de 60 minutos, con una periodicidad de semanalmente durante 4 meses. Bueno, como técnicas en el modelo cognitivo tendremos en cuenta las siguientes. Para realizar la terapia e incrementar la motivación, entonces tendremos en cuenta las técnicas cognitivas como es el autorregistro. Este consiste, como lo explicaba inicialmente, en conseguir información sobre el estado emocional del paciente para asimismo llevar un registro en cada situación y momento que debido a su ambiente o con las personas que pueda generarle una disminución o un aumento en su consumo de alcohol. Esto también podremos detallar una información la información correcta que le ocurre al paciente durante la semana y durante los días para así mismo llevar un control prolongado. En la siguiente encontraremos un ejemplo de esta planilla de autorregistro en el cual podremos abarcar el tema del consumo.
En la primera columna, bueno, esta planilla es expuesta por Beck y está dividido en 6 columnas para que el paciente pueda reflejar su experiencia. En la primera columna está la fecha y la hora, donde es el lunes, en la situación que está saliendo del trabajo y ve a algunos compañeros bebiendo el licor en una esquina. Encontramos las emociones que genera ansiedad, los pensamientos automáticos que él piensa que ellos se reúnen solo porque lo están esperando a él, pero también tenemos las respuestas racionales que ellos están bebiendo no significa que estén esperando a el individuo y que tome con ellos. Y los resultados en la credibilidad podemos encontrar que ellos están ahí porque lo están esperando, piensa un 50% y un grado de ansiedad del 30%. A continuación podremos observar otra técnica que es la técnica de descubrimiento guiado. En esta parte podremos observar que el paciente. La siguiente técnica que tendremos en cuenta es el descubrimiento guiado. Este permitirá generar al paciente desafíos y alternar en él preguntas abiertas para que pueda desarrollar sus respuestas debido a sus asociaciones y alternativas que tiene en el momento. Estas preguntas podrán ser encadenadas para poder llegar a la profundización del indicio de por qué consume alcohol. Un ejemplo de ello está cuál es la evidencia en encontrar estos pensamientos. Se divide en 3 partes, donde está la inicial y cuáles son las consecuencias de pensar de esta manera. Luego, en la segunda podremos evidenciar por qué ocurren aquellos pensamientos. Ejemplo, ¿cuál es la evidencia que te basas en pensar que los compañeros siempre te esperan? ¿O cuál es la evidencia que te basas en tomar todos los días un trago? Y como tercero, están las alternativas que tiene el paciente correspondiente a sus propias decisiones. Entonces, ¿qué otras alternativas a tener de tomar licor pueden expresar el hecho que tiene sed? Entonces es como la posibilidad de que el paciente reflexione durante estas preguntas y que él mismo pueda sacar su propia resultado pertinente y asimismo pues nosotros ayudarles a contribuir a desafiar a este tipo de pacientes para llegar a una pronta solución. Como siguiente técnica encontramos la técnica de retribución. Este consiste en abarcar que el paciente piense en los problemas o factores que lo inducen a tener un consumo de alcohol prolongado y aprender de ello. No dejar la culpa a un lado o dejar que culpe a los demás por su comportamiento y sus pensamientos al inducir alcohol, sino más bien tratar de cambiar esa parte interna cognitiva. Teniendo como otra técnica es la reestructuración cognitiva. Esta se basa en la identificación y la confrontación de los pensamientos negativos e irracionales y tener una corrección de patrones. Entonces en este podemos encontrar estímulos como el activante, son pensamientos y creencias, como ser las emociones, la conducta. Tendremos también la identificar y debatir el pensamiento racional, tener un nuevo pensamiento afectivo y una nueva emoción o nueva conducta. En el siguiente podremos encontrar también la técnica para identificar y modificar los esquemas cognitivos, el cual nos dirige a la técnica de flecha descendiente, el cual se ahondará por medio de preguntas abiertas para llegar a las creencias y los esquemas disfuncionales cognitivos que tiene el paciente. Asimismo podremos analizar y a posterior tener una modificación de pensamiento en dichas situaciones por medio de las preguntas abiertas.
También como técnica para el cambio de creencias encontramos el registro diario de pensamiento. Podemos inducir al paciente a anotar los pensamientos negativos que tiene durante la semana mientras no está en la terapia. Y como siguiente está la técnica emotiva, que es la técnica de distracción externa. Esto implica que el paciente se pueda concentrar en otra actividad, pueda llamar a un familiar que hace rato no habla o realizar alguna actividad física que pueda integrarse con sus hijos o con su familia, cosa que es una de las razones primordiales que el paciente está en terapia o quiere buscar ayuda con un terapeuta. Bueno, como dije inicialmente, son 16 sesiones, el cual se dividirán de la siguiente manera. La sesión 1, 2 y 3 estarán como la parte o la fase técnica de la evaluación de la terapia para incrementar la motivación. En esto podremos encontrar entrevistas abiertas y cuestionarios, explicar el análisis funcional, se explicará al cliente la técnica cognitiva y lograremos lograremos poder explicar las sesiones que el paciente va a tener en su tratamiento. En ello, como componente básico, vamos a tener la entrevista, las pruebas, planificar actividades y asignar tareas para la casa. Las siguientes sesiones serán la 4, la 5 y la 6, en el cual la intervención será sobre los pensamientos automáticos. En ello podremos tener las técnicas cognitivas, el autorregistro, el descubrimiento guiado y la técnica de retribución, en el cual se enseñará al paciente, la importancia de ser capaz de identificar y evaluar y reemplazar los pensamientos automáticos que con condiciones más positivas, probar la logística y la consistencia de cada pensamiento cognitivo del paciente. En ella podremos tener como componente básico la revisión de tareas en casa, el registro de pensamientos automáticos, la planificación de la actividad y una intervención de los pensamientos automáticos a través de las estrategias terapéuticas, como son las estrategias de codificación y procesamiento de la información dada por el paciente. En ella también tendremos en cuenta la psicoeducación del paciente sobre su estructura cognitiva. Tendremos también una corrección de distorsiones cognitivas que mejora la capacidad de regular el estilo del pensamiento del paciente en cuestión a la información. También tendremos en cuenta la relajación pasiva. Sí. En las siguientes sesiones, que son la 7, la 8, la 9 y la 10, tendremos como fase 2 la autopercepción positiva y asertiva. En ello se podrá promover la autopercepción, se enseñará al paciente estrategias conductuales de afrontamiento, como la capacitación de las habilidades en solución de los problemas y la asertividad para poderlo ayudar en estas condiciones de forma más cognitiva. En ella, como componente básico, también estará la revisión de tareas en casa, la planificación de la actividad para la siguiente sesión. Tendremos una reestructuración cognitiva, el cual también se basará en la identificación y confrontación de los pensamientos negativos que lleguen a ocurrir en distintas vivencias por el paciente. Aquí tendremos en cuenta que las distorsiones cognitivas son los pensamientos negativos que llegan a vincularse en algunos trastornos, como es el alcohol o la adicción, y asimismo poder tratar la ansiedad que puede realizar el paciente en exceso. Vamos a fortalecer las valoraciones
positivas del paciente, vamos a elaborar una lista de cualidades positivas, vamos a tener una modificación de cogniciones profundas y se propondrán tareas en casa como tipo de exposición a situaciones evitadas. En las siguientes dos sesiones, que es la 11 y la 12, entraremos a la fase 3, el cual será la intervención de creencias centrales. Tenemos como técnica el cambio de creencias, el registro de diario de pensamiento y la terapia para incrementar la motivación. Entonces, junto al paciente podremos examinar cómo se cuestionan este tipo de creencias, ampliar el rango de posibilidades y para poder tener las cogniciones negativas del paciente identificados y trabajar con el cliente a consolidar las ganancias que éste haya conseguido. Como componente básico vamos a tener en cuenta la planificación de la actividad, la reestructuración cognitiva y analizaremos los temas recurrentes en base a los autorregistros. En la última, que es la fase 4, estaremos en la sesión 13, 14, 15 y 16, en el cual será el entrenamiento de las habilidades sociales de afrontamiento, la técnica emotiva y la técnica de distracción externa. En estas últimas sesiones se centra en tratar a prevenir la recurrencia del trastorno del paciente. Ya en este punto con el paciente hemos identificado de manera adecuada las actitudes y creencias que él tiene en diferentes lugares, darle lugar adecuado a las condiciones negativas y trabajar con el cliente para anticipar los tipos que lo pueden inducir a tener más consumo de alcohol. En este punto vamos a también ayudar al cliente a ser consciente en señales emocionales, vamos a mejorar la calidad de las relaciones interpersonales y abordaremos en el ejercicio físico, cambiar hábitos saludables, en comida sana. Vamos a tratar de disminuir un poco las presiones externas que lo impliquen a llevar a tener un estrés o ansiedad en frente a las situaciones y que no lo induzcan al consumo del alcohol. Entonces en ello tendremos un entrenamiento autoinstitucional con el paciente, tendremos algunos ensayos conductuales basados en las experiencias, usaremos textos informativos acerca de la asertividad y los contenidos como tal para poder ayudar a resistir en esta técnica el paciente y afrontar debido a su consumo de alcohol. Bueno, y como finalidad podremos poder pasar este tratamiento con el paciente y que llegue a su estado emocional mejor y cognitivo mejor. Eso es todo. Muchas gracias.